Hola, soy Fer y no sé qué estoy haciendo. Nací un día, estaba muy bonito el día, el sol sonreía y yo estaba feliz porque había nacido, obvio. Y pues ya me cansé. Me cansé. Ya no quiero. Porque lo mejor corres con el litro. ¿Saben? He estado escuchando la canción de Oceans de Hillsong y la verdad está bien cañona. La letra está interesante y profunda. Pero ¿a dónde vas con esto? ¿Cuántos de ustedes saben la historia? ¿Cuántos de ustedes saben las dos? ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Jesús cuando camina sobre el agua? ¿Algunos? ¿Todos? ¿Ninguno? Pues, saben, les voy a dar un pequeño resumen sobre eso. Había un día, hace mucho tiempo, Jesús ordenó a sus discípulos que salieran al mar de Galilea a chilear, ya sabes, acá a pasársela bien rico. Esta vez Jesús no fue. Y pues ya estaban acá bien rico, ya pescando, pues no pescaron nada. Pero pasó el tiempo y de repente llegó una tormenta asquerosísima y se espantaron. Y no era una tormenta así normal ni nada, sino que era una ráfaga asquerosa que imagínate de lo más asqueroso que puede haber. El Mateo nos dice que la barca era zarandeada de lado a lado. No sé qué es eso, pero ahí sí dice. Y era tan violenta que los discípulos no pensaban en otra cosa más que mantenerse salvos. Como cuando los Rangers juegan contra los Yankees, que los Yankees ya nada más quieren que se acabe el juego porque los Rangers siempre les ganan. Pero la historia continúa. Pero de repente uno de los discípulos miró una sombra que se acercaba de lo lejos. Pon atención. Porque mientras más se acercaba la sombra, más se miraba como una figura humana. A ver, tiempo. Imagínate esto que les acabo de decir. Tú estás en el mar acá con tus amigos en medio de una tormenta, disfrutando de la tormenta y todo, y de repente a lo lejos se mira una sombra. ¿Qué pensarías? ¿Qué hicieras tú? Lo primero que se te viene a la mente es ¡La Llorona! Porque obvio, nuestros padres nos traumaron con esa mugre doña desde que estábamos chiquitos. Pero regresamos a la historia. Una sombra humana caminando sobre el mar. Sí, es verdad. Y no era Criss Angel. Pero bueno, chequen, lo que sigue es lo que aún te saca más de onda. Bueno, no literal, pero sí más o menos. Había 12 discípulos de Jesús en la barca. 12 personas que miraron a Jesús hacer milagros. 12 personas que Jesús escogió para que fueran sus discípulos. 12 personas que creyeron que la sombra humana era un fantasma. Pero checa lo que le responde Jesús. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y en lo que sigue se aparece Pedrito acá, otro discípulo. Y ese pues sí pensó más y preguntó y se dudó y empezó a creer que el fantasma era Jesús. Le gritó a la sombra: sombra, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven. Y ya cuando Pedro descendió de la barca, empezó a caminar poco a poco sobre el agua. Pero chequen. Al ver su alrededor y al ver la tormenta, poco a poco Pedro se fue descendiendo hacia el agua. O sea, tuvo miedo. Y cuando estaba pasando esto, Pedro gritaba: Jesús, sálvame. Y pues como Jesús es bien buena onda, le extendió la mano a Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ok, aquí paramos. A este punto es donde quería llegar. Pedro, se paró en el agua, pero empezó a dar unos pasos. Y cuando empezó a hacer eso, perdió su mirada de Jesús y empezó a enfocarse a su alrededor. Y eso ocasionó que se hundiera. ¿A qué me refiero con eso? Muchos de nosotros somos así, lamentablemente. Le pedimos a Dios que nos dé trabajo y que nos ponga a trabajar en la iglesia, que nos dé unas metas acá bien chidas. Y pues como Jesús siempre te va a responder, te va a decir: sí, hijo, adelante, haz lo que tú quieras, yo te apoyo, aquí estoy para ayudarte. Y como Pedro, empezamos a dar pasitos acá bien chido y vamos bien suaves, pero ¡pum! Se nos aparece el primer obstáculo. Y como lo hizo Pedro, nosotros también perdemos la mirada de Jesús y comenzamos a hundir. Y así sucesivamente, entre más caminamos, más perdemos la mirada en Dios. Nos dejamos llevar por nuestro alrededor y perdemos la fe. Perdemos la mirada en aquella persona que nos dijo: vente, pues yo te voy a ayudar. Ahora,
Compara caminar sobre el agua y compara llegar a tus metas. ¿Cuál crees que es más posible? Nadie ha podido caminar sobre el agua. Al contrario, es más fácil que cumplas tus metas que te encuentres caminando en el mar. Y a eso me refiero. Muchas veces dejamos que nuestro alrededor y los problemas nos hundan en el mar y en el camino que nos lleva hacia Jesús. O sea, vas caminando como lo hace Pedro, bien chido acá, y de repente se aparece un problema y pum, empiezas a hundirte. Y así es lo mismo en nuestra vida como cristianos. Pensamos que vamos bien acá y de repente se aparece el primer problema y es que no sé, ya no voy a la iglesia. Y empezamos a hundirnos. Cuando lo único que Dios nos pide es que tengamos fe y sigamos caminando. Así que ánimo, chavos. No dejes que un problemita te hunda como lo hizo con Pedro. Y eso es todo por hoy. Ya sabes, aquí abajo te dejo mis páginas cibernéticas, mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram, mi todo de eso. Suscríbete a este bonito canal para que mires los videos primero. Y como ven, estoy en mi último día en Juventino porque me largo a Estados Unidos. Y ya sabes, yo soy Fer. Chao.